Está grabando. Ya. Agarre. Ya. Ahora enséñenme a poner una hoja en blanco. Digamos, quiero poner una carta. Se viene acá, ¿Ya? ahí donde dice una diapositiva. Ahora hay que enchufar esto. Acá. Ya, entonces ahora trabajo solo con su... ¿Está grabando? Ya está grabando. Está. Ya. Hay que seleccionarlo y ya. Para que no se escuche doble la grabación. Ah, ya, perfecto. Bueno, jóvenes. Empezamos entonces, atentos, atentos. Empezamos con un tema nuevo, que es la parte de cardiología, insuficiencia cardíaca. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es la definición. Fíjense ustedes en la definición está empezando con un síndrome. O sea, es un síntoma, signos. Causados por anomalías cardíacas, como ser el síndrome clínico que se caracteriza por disnea, edema y fatiga. Entonces, cuando nosotros definimos insuficiencia cardíaca, vamos a ponerlo. Si es del lado izquierdo, este paciente va a tener disnea. Si es del lado derecho, este paciente va a tener edema. ¿Qué más dice? Fatiga. La palabra fatiga va con disnea. ¿Por qué? Fatiga es, bueno, hay dos definiciones. Hay pacientes que lo juntan con disnea y hay pacientes que, como el músculo está hipoperfundido, tienen falta de fuerza, están adinámicos. A eso se refiere con el nombre de fatiga. Luego tenemos acá, dice presión venosa yugular elevada, crepitantes pulmonares. Eso vendría a ser lado crepitantes. Los crepitantes, que son acá, ¿ya han llevado esto en neumología? Ya. Entonces, la presencia de aumento de la presión hidrostática, aquí nos vamos a adelantar un poquito, presión hidrostática aumentada mayor a 7 en veno capilar, se va a traducir con un signo que se llama crépitos. O sea, van a ser estertores crepitantes. Todo esto que voy a pintar de color rojo, esto es izquierdo. ¿Qué otro síntoma? Aquí tenemos, habla de la ingurgitación yugular. Ingurgitación yugular es derecho. Entonces tengo ingurgitación yugular, lado derecho. Luego tenemos, ya. Dice acá, estructural o funcional que produce el gasto cardíaco o una elevación de la presión intracardíaca en reposo o en estrés. De esto se va a tratar la clase. Vamos a dedicarle unas 3 diapos a que entiendan cómo el Chagas produce lesión izquierda y cómo el Chagas puede producir lesión derecha, con estos cambios que vamos a tener acá en las presiones intraventriculares. Y ahora, todas las insuficiencias cardíacas van a afectar el lleno ventricular diastólico o el de expulsión o el sistólico. Entonces, cuando nosotros hablamos de IC, estamos hablando de este corazoncito así. Resulta que nuestro volumen sistólico, ¿cuánto es fisiológico? 70, perfecto. Entonces, cuando este volumen sistólico es inferior a 70 o la fracción de eyección es inferior al 50%, ahí nosotros estamos diciendo que este paciente tiene una insuficiencia cardíaca con gasto cardíaco bajo. Y otro detalle, con el pasar del tiempo, este ventrículo se va a empezar a hacer delgadito, bien delgadito, así.
Entonces, es un ventrículo que se va dilatando. Entonces, ¿qué es lo que hay que relacionar? Miocardiopatía dilatada con gasto cardíaco bajo o fracción de eyección menor al 50%. Eso es lo que siempre tienen que tener en mente. Respecto a lo que vendría a ser con disfunción diastólica. Todos ustedes han tenido niñez, ¿no? Han sido niños alguna vez. Casi todos ustedes han jugado en carnaval con un globo, una vejiga. Pongan la vejiga así, abrimos el grifo y se distiende, ¿no? Eso es lo que tiene el ventrículo izquierdo en fase de llenado. Entonces, si yo estoy hablando de llenado, en la cabeza de nosotros aparece distensión. Y la pregunta es, ¿y si yo mido la presión del ventrículo en la fase de llenado? La presión es de 0 a 3. O sea, es un ventrículo que es normal, que se llena y tiene la capacidad de distenderse y generar presiones casi cero. Eso es bueno. Pero ¿qué va a pasar en la IC? Este es mi ventrículo en la IC y esto que voy a pintar acá, esto es colágeno. Entonces, el colágeno va a hacer que el ventrículo se vuelva duro. Entonces, al tener un ventrículo duro y tiene que entrar todo ese volumen diastólico, ¿qué va a pasar con la presión intraventricular? Sí o sí tiene que vaciarse el ventrículo. ¿Cómo va a estar aquí la presión? Súper aumentada. Entonces, ahí tenemos, estos van a ser las insuficiencias cardíacas con fallo diastólico. Entonces, cuando yo digo fallo diastólico, en mi cabeza tiene que aparecer una pared ventricular dura por la presencia de colágeno que está generando un aumento de la presión intraventricular de fin de diástole. Y automático va a aumentar la presión en la aurícula y automático la presión acá, esta presión venocapilar. Entonces, esa es la esencia de la insuficiencia cardíaca. El miocardio se endurece en esta situación, hace que el llenado tenga que vencer una fuerza de resistencia. Ya. Otra palabra que nos va a confundir demasiado. Acá yo tengo llenado normal. Este ventrículo está normal. Entonces, esto va a generar una presión. Y dijimos que en condición fisiológica, 0. Ya, de 0 a 3. Fin de diástole de 0 a 3. Y acá yo voy a tener ahora otro ventrículo. Así lo vamos a dibujar todo deforme para decir que hay harto colágeno. Acá. Mucho colágeno. O sea, es un ventrículo duro. El concepto de presión lo tenemos también. Pero la pared va a ejercer también fuerza. Pero la pared va a ejercer una fuerza en este sentido. Esa fuerza que ejerce la pared mientras se va llenando no se llama presión, se llama resistencia. Bien. Si yo tengo entonces un ventrículo duro por el colágeno, ¿cómo va a estar la resistencia? Va a ser mayor, ¿verdad? Entonces, es de lógico decir que durante el llenado se va a encontrar mayor resistencia, que va a causar un aumento de esta presión de fin de diástole. Y esto, vean ustedes, la presión de fin de diástole, ya le vamos a poner un número. Yo dije 0 de 3. Ya, pongamos 8. Este es el dato que trae Gaito. Condición fisiológica, 8. De 0 a 8, presión de fin de diástole. Listo. Bien. Ahora, ¿qué es la insuficiencia cardíaca? ¿Cuál es la definición? Para que haya insuficiencia cardíaca, sí o sí, tiene que haber gasto cardíaco bajo. O sea, no pueden ser 5 litros. No pueden ser. Es menos de 5 litros. Menor a 5. Tenemos, si ustedes se fijan, tiene que haber estertores, edema en miembros inferiores
la yugular está aumentada de volumen. Entonces, eso ya lo habíamos visto en la definición. Pero acá hay un concepto que dice daño estructural. Asintomática con daño estructural. Pregunto, ¿en A hay daño estructural? No, no hay. El hecho de que yo tenga aquí colágeno ya dice daño estructural. Entonces, todas las insuficiencias cardíacas tienen daño estructural. Los corazones normales, vean, se los he dejado limpio, no tienen daño estructural. Ahora miren acá este concepto más. ¿Y quiénes hacen daño estructural? Ser hipertenso, ya empieza uno a tener daño estructural, ya empieza a haber colágeno. Ser diabético, ya. Tener sobrepeso, ya. O sea, estos factores de riesgo van a causar daño estructural en un cierto grado. Y cuando nosotros estamos en estadio A del daño estructural, el paciente no tiene síntomas. En estadio A no tiene síntomas. En estadio C y D sí está sintomático. Entonces, desde ahora, cuando hablan de insuficiencia cardíaca, tienen que decir, ¿con daño estructural? Sí. Está en estadio A. El hecho de ser ya gordo, uno ya tiene daño estructural. El hecho de ser hipertenso ya tiene daño estructural. Entonces, un hipertenso ya estaría en estadio A. Y lo que aquí mencioné, esto, disnea, fatiga, eso ya es estadio C. O sea, ya cuando el paciente ustedes lo ven en los hospitales, porque se internó por una descompensación de insuficiencia cardíaca, ya está en C. ¿Y cuándo es D? Cuando no funcionan los medicamentos, ya está en D. Entonces, daño estructural todos podemos hacer con el hecho de estar con sobrepeso, ser hipertenso o ser diabético. C es ya el paciente que es visible, esa sería la traducción, la patología del daño estructural, las manifestaciones del daño estructural. Y D es daño estructural, pero con, si no está respondiendo a la medicación. Bien. Aquí dice presión venocapilar, acá dice presión de fin de diástole, acá dice la aurícula. Entonces, esta la vamos a rehacer. Vamos a hacer una nueva. Ya, entonces voy a trabajar acá con este concepto. Compresión ya patológica, presión de fin de diástole y compresión en aurícula izquierda. Entonces, primer aspecto, tenemos que tener un corazón, ya este va a ser nuestro dibujo, para decir daño estructural. Y tiene que tener nuestro corazón mucho colágeno. O sea, ya les estoy diciendo que tiene que estar con mucha resistencia. ¿Cierto? Por lo tanto, la presión de fin de diástole, ¿cuánto va a ser? Estamos hablando de daño. Tiene que ser mayor a 8 mmHg. Nuestro paciente tiene 5. Una vez que nosotros tenemos la aurícula, esta va a repercutir sobre la presión del ventrículo, va a repercutir sobre la aurícula. ¿Por qué? Porque para que la sangre pase, va a tener que ejercer mayor fuerza, ¿no ve? Mayor presión, porque aumentó su presión de 8. Entonces, la presión en la aurícula también va a aumentar. Va a ser mayor a 3. Entonces, vean ustedes, si yo aumento la presión
en la cavidad ventricular, automáticamente aumenta la presión en la cavidad auricular. Y sigamos un poquito más. ¿Y esto no lo puedo achicar haciendo un cuadro? ¿No lo puedo achicar todo un poquito? A ver cómo se achica. No, esto, todo esto, No, ya. Este botón de acá de papel, ya, el primero. ¿lo Ajá, tiene apretado? Sí. No, no, no. ya. Ah, ¿Ok? sí. ¿Y ahora? Eso es magia. Ya. Bien, ¿no? Gracias, Mateo. Señores, ahora voy a dibujar acá esto. Miren. Estoy dibujando nada menos que el pulmón. El pulmón tiene una arteria que termina en la aurícula izquierda, perdón, una vena que termina en la aurícula izquierda, y aquí va a aumentar la presión normal, dije que era 7. Entonces, si yo tengo una presión mayor a 3, si yo tengo 15, aquí le voy a poner 10. Es patológico. Que quede claro que esto es patológico. Entonces, si yo tengo 10 ahí, ¿será 7 esto? No, porque tiene que hacer más fuerza. Entonces, vamos a superar los 28. Entonces, acá, el borrador, con esto, ya. Fíjense que yo no tengo vergüenza de preguntar. Así aprendo a un experto. Imagínense que ya he estado buscando, viendo el manual. Mañana, ¿no? Es que hay varios tipos de, ya, está bien. Hay varios tipos de colágeno. Así como hay chicos que lloran y no lloran, ¿no? Así era el chavo, ¿no? Un chico llorón, decía. El colágeno es igual. Hay 3 o 4 tipos de colágeno. Estos dañinos, el colágeno lo vimos en riñón, insuficiencia renal, fibrosis. El colágeno lo estamos viendo ahora en tu corazón, fibrosis. Entonces, hay un colágeno que es dañino, ¿ya? Claro, ustedes dirán ahora, pero ¿y por qué hay que tomar colágeno? Ese es otro tipo de colágeno. Este es el dañino. Entonces, les decía, tengo acá la presión venocapilar. Ya no va a ser, dijimos, que era menor a 7. Ahora, para vencer 10, yo tengo que tener 15, por física lógica. O llego a 28. Si llego a 28, miren lo que va a empezar a ver. Salida de líquido. Y eso va a ser edema. Y ahí empiezan los estertores crepitantes. Ahora, si seguimos avanzando un poquito más, ahora vamos a llegar al ventrículo derecho. El ventrículo derecho va a sacar sangre no oxigenada, ¿no? Le dicen arteria pulmonar, pero en realidad es vena. También va a aumentar la presión, que lo normal es 25. Va a superar los 25, ¿para qué? Para superar la presión de 28. Si normal es 25, aquí tendrá que ser un 35-40 para poder superar este 28 y superar este 10 y este 15, ¿no ven? Entonces, vean ustedes cómo una IC del lado izquierdo progresivamente se va convirtiendo con los años en una IC también del lado derecho. Bien, ¿qué más teníamos acá? El miocardio se endurece, esta situación hace que el llenado tenga que vencer una fuerza. Ya dijimos que el colágeno lo endurece, la aurícula izquierda crece. Y aquí hay un dato que menciono. Este concepto de acá, estito, vamos a conocerlo con el nombre de hipertrofia. Entonces, ese colágeno, ese aumento de la presión de fin de diástole, va a hacer que el corazón, el ventrículo izquierdo se engruese. Eso se va a llamar hipertrofia concéntrica. Después se va a engrosar las aurículas, hipertrofia concéntrica de las aurículas. Y cuando ya estamos entrando en una fase terminal avanzada, es un elástico que usted tanto lo hace así el elástico,
que se vuelve no elástico, ¿no? No recupera su origen, se suelta. Y esa ya va a ser la miocardiopatía dilatada. Bien, acá, ¿qué tengo? Ya dijimos esto, ya dijimos esto de acá, ya dijimos, a ver, esto, ya dijimos todo esto. Ahora, causas. La lesión del miocardio tipo hipertrofia lo endurecen y el llenado en fases de diástole se hacen más difícil aumentando la presión de fin de diástole. Sí. O sea, como se va volviendo durito el ventrículo, le cuesta más a la aurícula, el llenado se hace más dificultoso, le cuesta más a la presión venocapilar y más al ventrículo derecho. Acá, ¿cuáles son las causas que me van a llevar a tener la hipertrofia? Hay una posibilidad que yo todo esto lo haga así y lo lleve a la otra diapositiva. Sí. Sí. Ya, ya, ya. Ah, ya. Perfecto. Y ahora montamos acá. Aquí, bajito. Perfecto. Entonces, pregunta que siempre salen los exámenes. Estas son las más fáciles que les hago. Causas de hipertensión, de insuficiencia cardíaca. Hipertensión, cardiopatía isquémica, miocardiopatía chagásica y las valvulopatías. Todo eso causan esa fisiopatología que acabamos de hablar. Aquí está. Entonces, los pacientes con insuficiencia renal crónica también hacen por insuficiencia cardíaca por exceso de volumen, hipertensión arterial, isquémica, chagas, valvulopatía. Las arritmias, no mencioné, no estaba en esa lista. También, las bradiarritmias. Los estados de anemia y de sepsis también causan insuficiencia cardíaca. Y les voy a decir algo. La actualización de los últimos 10 años es esta. Todo paciente con IC, todo paciente con IC no debería tener anemia. Entonces, si mi paciente con IC tiene anemia, debo corregir su anemia. ¿Por qué? Por esto que estoy mencionando en este momento. La anemia induce a causar insuficiencia cardíaca. Entonces, si ustedes tienen un paciente con anemia, traten la anemia con hierro, con ácido fólico, con vitamina B12, con lo que le esté faltando al paciente, pero trátenla. ¿Para qué? Para quitar el factor que va a producir IC. ¿Ya? ¿Cuáles son los mecanismos de compensación de la insuficiencia cardíaca? Mecanismo de Frank-Starling, el sistema renina-angiotensina, el simpático, hipertrofia concentra excéntrica y activación de ADH. Estas eran las preguntas de examen. Estas son preguntas de examen. ¿Cuál es el comportamiento de la presión retrógrada en la falla izquierda y cómo se activa la producción del sistema de renina-angiotensina? Explique cómo se lleva a cabo la vasoconstricción, el aumento de la resistencia periférica que se produce en la IC. Ya, háganle una fotito y lo ponen al grupo. Minero, la fotito. Es la encargada de eso. ¿Parece? Ya. Dele el teléfono suyo a ella. A ella. ¿Qué se llama usted? Juliana. Dele a Juliana que le haga la foto. Es que está en mejor lugar. Ideosa, Juliana. ¿Sale?
¿Ya lo pasaron? ¿Quién lo pasó? Juan Pérez. A ver, dele. Mira, lo que tengo que hacer para que tengan las preguntas, ¿no? Muchos niveles. Ya, escríbame al privado, pasar la diapositiva 10 al grupo, ya está. Yo lo voy a hacer después. Pásalo, pásalo. Telegram. Bueno, entonces, aquí tengo esto, expliqué cómo aumenta la resistencia periférica en hipertensión arterial, y aquí tenemos ya. Entonces, vamos a empezar acá con lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre la hipertrofia concéntrica y la excéntrica? Ya. Todos ustedes conocen una papaya. Sáquenle, córtenla así la papaya, pónganla así, vertical, y sáquenle la semilla. ¿Qué ven? A ver, ¿qué ven? Así. Describan lo que ven. Un hueco. ¿Qué más? ¿Qué más ven? Ya, aquí está el hueco. ¿Qué más? Eso ven, ¿no? ¿Estamos bien? Ya, eso es lo que se ve en un corazón hipertrófico, miocardiopatía hipertrófica, concéntrica. Ahora agarramos una palta, le sacamos la pepa, le sacamos, la cortamos así, transversal, y le sacamos la fruta. ¿Qué ven? Un huecote y la pared delgada. Vamos a ver si es lo mismo. Parecido, ¿no? Esto es dilatado. Esa es la diferencia entre una cardiopatía hipertrófica, concéntrica y una cardiopatía dilatada. Esa es la diferencia. Es el grosor de la pared. En la hipertrófica concéntrica, gruesa la pared. En la hipertrófica delgadita, se llama excéntrica también. Listo. Entonces, resulta de que, ¿cuáles son las patologías que me llevan a una hipertrofia de tipo concéntrica? Acá dice hipertensión arterial sistémica y dice estenosis aórtica. Perfecto. Entonces, eh, si yo tengo acá mi aorta y tengo un hilito acá, ¿sí? Y tengo mi ventrículo izquierdo, y esta aorta está con una estenosis, el ventrículo izquierdo tiene que generar mucha presión, ¿verdad? Para que la sangre pueda salir. Como tiene que generar mucha presión, con el tiempo, este ventrículo se va a empezar a hipertrofiar. Por eso dice aquí el marco teórico que la estenosis aórtica produce hipertrofia concéntrica. Y la hipertensión arterial. ¿Qué tiene que ver acá la hipertensión arterial? ¿Y esto cómo lo borro? ¿Ya? Ya. Ahora miren, entonces, si yo tengo la aorta
debería ser 2 centímetros. La válvula. Entonces sale la sangre, ¿no? 2 centímetros. Pero acá, esta aorta, la salida tiene menor a 1 centímetro. Entonces imagina ahora por qué la estenosis aórtica genera hipertrofia, ¿no? Porque el ventrículo izquierdo tiene que vencer esa fuerza que se opone, que dijimos que se llama resistencia. Entonces ese ventrículo hace más presión, genera más hipertrofia y sería una hipertrofia de tipo concéntrica. ¿Y qué pasa ahora con la hipertensión arterial? En la hipertensión arterial, yo tengo aquí en la parte distal de las arterias que van a ir hacia el riñón, por ejemplo, estas arteriolas están gruesas. Esta es mi vena, mi arteria, perdón. Esta arteria va a terminar al final en el ventrículo izquierdo. Entonces, como yo tengo en la parte periférica vasoconstricción, en la hipertensión arterial sistémica hay vasoconstricción. La sangre aquí va a salir bien, ¿no ve? Sale bien, pero aquí va a encontrar una resistencia. Entonces, si la sangre sale bien porque su diámetro de la aorta es perfecta, pero hay una vasoconstricción generalizada por la hipertensión, ¿qué va a hacer este ventrículo para que la sangre llegue a los capilares periféricos? ¿Qué va a hacer? Va a generar mayor presión y para generar mayor presión tiene que volverse hipertrófico. Entonces vean ustedes que la estenosis aórtica y la hipertensión arterial tienen un aumento de la resistencia a la salida de sangre y consecuentemente el ventrículo izquierdo tiene que generar mayor presión. ¿Qué más tengo acá? Entonces, les decía, en concéntrico, las causas van a ser presión arterial elevada y las causas van a ser estenosis aórtica, en este caso. Luego tengo acá, aumenta la hipertrofia concéntrica, aumenta la presión telediastólica. ¿Cómo justifico el concepto que aumenta la presión telediastólica? Automático. ¿Qué hizo el ventrículo aquí para vencer esta resistencia? ¿Qué hizo? Se hipertrofió. Y al hipertrofiarse, ¿qué está generando? Mayor presión. Entonces, automáticamente, la presión que vamos a tener nosotros en el ventrículo izquierdo, automáticamente, esta presión va a ser mayor. Porque si yo no tengo mayor presión, no puedo vencer la resistencia de la aorta. No puedo vencer la resistencia de la vasoconstricción periférica. Entonces, automáticamente yo tengo estenosis aórtica o hipertensión, tengo mayor presión de fin de diástole. Ya no es 8, ¿no? Ahora será 15, será 20. Y ahora volvemos a este esquema. Acá. Volvemos a este esquema. La hipertensión o la estenosis causó aumento de la presión diastólica, de fin de diástole, aumento de la aurícula y aumento de la presión venocapilar. Entonces, vean ustedes cómo el hecho de tener una fuerza que se opone a la salida de sangre, esa fuerza que se opone se llama resistencia, el ventrículo izquierdo entra en fase hipertrófica, concéntrica y aumenta la presión. Y automático es esto. Ventrículo, aurícula, veno capilar, arteria pulmonar. Es automático. Ahora, si yo tengo hipertrofia y quiero ya hacer tratamiento médico, y ya sé esto de la fisiopatología, ¿cuál será el tratamiento? ¿Qué tengo que reducir? La... No, yo no dije precaria.
reducir la resistencia. Si tengo una estenosis aórtica, claro, ahí va a intervenir usted. Usted va a ser cirujano cardiovascular, tráiganmelo, yo le voy a hacer este tratamiento. Eso hace el cirujano cardiovascular. Le meterá un balón o lo insuflará, no sé, hay técnicas actuales modernísimas. Y si son médicos generales o médicos clínicos y no tiene estenosis aórtica, ¿qué van a hacer? Y es hipertenso. Estaba vasocontraído, ¿no? ¿Qué le tengo que dar? Son dilatadores. Y ahí viene quiénes. Enalapril, amlodipino, nifedipino, losartán. Entonces, por eso estamos aprendiendo fisiopato. Entonces, el tratamiento va a ser reducir la resistencia periférica o la resistencia que se opone a la salida de sangre. Entonces, para eso están aprendiendo fisiopatología, para saber qué es lo que tienen que hacer. En la dilatada, miren ustedes, nuestra vejiga está en fase dilatada, la usamos 10 veces, le metemos agua, le sacamos, le metemos, le sacamos. ¿Cómo va a quedar en la última vez que le metamos agua? ¿Va a haber más agua, menos agua? Más agua porque está sin resistencia. Entonces, eso es lo que está pasando en la dilatada. En la dilatada aumenta el volumen de fin de diástole. O sea, cada vez, como ha perdido la fuerza contráctil, cada vez estoy teniendo más volumen residual. Ya no salen los 70, salen 60, salen 50. Ya, eso sería numéricamente. Porcentual, la fracción de eyección normal es 60, ¿no ven? Con 60 yo tengo un volumen sistólico normal. Pero con una fracción de eyección de 40%, mi volumen sistólico no va a ser 70, va a ser menos. Entonces, progresivamente, yo voy a empezar, progresivamente vaya aumentando la miocardiopatía dilatada, se vaya haciendo el ventrículo más finito, más delgado, yo voy a ir aumentando mi volumen de fin de diástole. Ahora, fíjense esto. Yo no he mencionado presión, ¿no? En dilatada. Hay grandes volúmenes con bajas presiones. O sea, en la dilatada, las presiones son bajas. Por eso se dilata. Porque si no se dilatara, no podría contener este volumen o las presiones serían muy altas en el ventrículo izquierdo. Entonces, al dilatarse, las presiones se mantienen acá en la aurícula normal. Cuando ya está el paciente en una fracción de eyección muy baja, 25%, ya recién empiezan las presiones de fin de diástole a aumentar en el ventrículo y en la aurícula izquierda. Pero primero aumenta el volumen de fin de diástole. ¿Estamos?